Vicente, un colaborador nuestro en Washington, D.C., Sí. para que nos diga cómo van las elecciones de los Estados Unidos, donde Biden enfrenta directamente en este momento, Giovanni, Un a periodista y Mr. Donald Trump. analista de alta categoría, ¿Cómo está Giovanni. todo, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias por su gentil invitación. Un placer estar acá. ¿Cómo está la cobertura de Cachicha en la gran urbe? ¿Nos siguen bien, verdad que sí? Sin lugar a dudas, ustedes ¿Qué? son un toque de queda. Bueno, pues asumimos el compromiso en este momento a partir de la conversación contigo, de llevarle un contenido acabado principalmente a los que viven allá y por supuesto a los que vivimos acá. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos minutos en torno a las elecciones norteamericanas? Bueno, has preguntado qué ha ocurrido en estos últimos minutos y la realidad es que es así como se está viviendo este proceso, minuto a minuto. Lo importante es que las elecciones del 3 de noviembre nos han demostrado que las encuestas se equivocaron. Pensábamos que el candidato demócrata tenía una ventaja bastante considerable sobre el presidente y hemos visto que no es así. El presidente todavía se mantiene vivo con grandes posibilidades de ser otra vez el presidente de los Estados Unidos, el reelecto. Él ha estado en situaciones parecidas en el pasado, con la única diferencia que ahora es presidente. En el principio nosotros pronosticábamos quizás que no estaríamos hablando de este tema en este momento si Biden hubiese tenido el siguiente escenario y, por ejemplo, hubiese ganado Florida. Eso le hubiese dado quizás una victoria bastante rápida o, en su defecto, ganar uno de los estados grandes como Texas. Y si no pudiese hacer esto, entonces tendría que haber ganado una combinación de los estados pequeños que, aunque son pequeños, pero son claves, como obviamente Wisconsin, Michigan y Nevada, Arizona, sin lugar a dudas también Georgia. Ahora mismo Estados Unidos tiene un candidato demócrata con 264 delegados, es decir, solo le faltarían seis votos electorales más para ganar la Casa Blanca, quedarse con el despacho oval, mientras que el presidente se encuentra estancado en 214, pero esto no puede confundirnos, porque ambos están con gran posibilidad de ganar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué nos confundimos tanto, Giovanni? Disculpa que te interrumpo, con eso de de que fulano tiene más que el otro, pero no tiene posibilidad. Como que, ¿cómo es, en qué denominación es que está contemplado el organigrama político para escoger al presidente allá? Lo importante es que Estados Unidos es un país con muchos habitantes. Estamos hablando de más de 200 millones de habitantes en los Estados Unidos. Pero para poder entender este proceso tenemos que olvidarnos de esos 200 millones de habitantes, sí, y concentrarnos en 538 delegados, 538 personas que son los que toman las decisiones. Entonces, cada estado tiene un número asignado de delegados, de votos electorales. Y precisamente, por ejemplo, tienes California que tiene 55, pero no es un estado que decide elecciones porque tradicionalmente sabemos que es un estado demócrata. El mismo caso con Nueva York, que tiene aproximadamente 28 delegados, pero tampoco está en juego. En este caso, los dominicanos que tienen gran participación, gran presencia en este estado, básicamente podríamos decir que su voto no es tan decisivo a la hora de elegir al presidente porque no se toma en cuenta el voto popular, sino el voto electoral. Entonces nos vamos a estos estados pequeños que son, por ejemplo, Pensilvania, que tiene 20 colegios electorales, o nos vamos a Wisconsin, que tiene 11, Michigan, y en ese mismo sentido, y básicamente esos estados pequeños donde la contienda está bastante reñida, donde hay un sistema o hay un momento que está la situación bastante apretada, es donde se deciden las cosas. Obviamente, si tú tomas un estado grande como Texas, un estado grande como Florida, tú pones la balanza de un solo lado. Ahora mismo, el problema con esto es que, bueno, no tienes el control de esto porque los votos electorales son los que cuentan. Y esto significa, te pongo un caso bastante claro, un caso bastante fácil. Florida tiene 29 votos electorales. Esto significa que si el candidato demócrata saca 15 votos electorales y el candidato republicano saca 14 votos electorales, entre los dos hacen 29, los 29 votos se los lleva el que saque más, el que sacó los 15. Es decir, que el ganador se lo lleva todo. Es por eso que un estado de repente puede mover la balanza de un lado a otro, en el sentido de que no te quedas con los votos que ganaste. Si perdiste, pierdes también todos los votos en ese estado. Básicamente sacas cero en ese estado, desde el punto de vista, desde el marco del voto electoral, por supuesto. Correcto. Giovanni, Sandy Sabiñón de este lado, ¿cuáles estados podrían ya determinar de manera final los resultados para una victoria de uno de los dos candidatos? Es decir, que... Sin duda.
sí, que permitan ya definir en su totalidad la victoria de uno de los dos. Por supuesto, luego que vimos que se perdió Florida, pensábamos que la gran esperanza de los demócratas era Pensilvania, porque es un estado que tiene 20 votos electorales y precisamente es el estado de donde viene o donde nació el candidato de ese partido. Pero luego te das cuenta que esos votos van a ser contados de forma muy tarde, porque cada condado de este estado tiene sus propias leyes, su propia legislación electoral, y precisamente también a esto se suman los votos anticipados que todavía se están contando. Pero en este momento la esperanza obviamente puede estar en estados como Arizona. Arizona es tradicionalmente republicano, pero en esta ocasión hay una pugna muy reñida, muy cercana entre los dos candidatos. Quizás el fantasma de John McCain está haciendo su obra o el karma ha regresado, pero el candidato demócrata tiene muchas posibilidades en Arizona, pero también tenemos el estado de Nevada. Ya en Nevada el presidente ha pedido una impugnación de los votos, porque sabe que aquí también está perdiendo terreno y entonces los demócratas están obviamente acercándose cada vez más. Unas supuestas, Giovanni, unas supuestas boletas falsas que fueron encontradas por militares. ¿Qué de cierto tiene esto? Eso no ha sonado en las grandes cadenas, que son básicamente las que informan este tipo de datos, de informaciones de manera comprobada, porque obviamente hay muchas cosas envueltas y también está el nombre, está la credibilidad de estas organizaciones. Y esto lo he escuchado, pero lo he escuchado de 2 o 3 personas, pero básicamente sin ningún tipo de credibilidad. Por lo tanto, yo creo que es algo totalmente falso. En esa información se menciona la Guardia Nacional. Es un aspecto que le impregna bastante sensacionalismo, porque aquí en Estados Unidos no se ha hablado de la Guardia Nacional. De lo que se está hablando en este momento es que el presidente Trump tiene su equipo de abogados listo para tener una batalla, pero no una batalla en el terreno con los militares, sino una batalla legal. Que esto podría en algún momento llegar a los tribunales, llegar a la Corte Suprema, y sabemos ahí cuál es la ventaja, el seguro de vida que el presidente se ha hecho para él, un seguro de vida postelectoral en la Suprema. Lo que sí hemos visto es que el presidente ha impugnado, por ejemplo, o ha tratado a través de demandas de tener acceso a los votos de lugares como Pensilvania, específicamente la ciudad de Filadelfia, y ha tenido causa, diría yo, ganable, buena causa en este sentido, porque le han permitido que tenga mayor acercamiento al conteo, a observar. Sí. Pero luego tienes otros estados como Michigan, donde el presidente, su demanda ha sido denegada, porque ha pedido que se paralice el sistema de conteo, el proceso, y la demanda ha sido denegada justo hace bastante poco tiempo. Entonces, hasta ahora no se ha llegado a sus extremos. Obviamente Estados Unidos es un país con una institucionalidad bastante fuerte, a pesar de que es un país que tiene instituciones muy firmes que marchan sobre ruedas. Te puedo decir que ha tratado quizás de quitarle credibilidad a algunas instituciones como el sistema de correo postal. El presidente sabía que los demócratas tradicionalmente votan de manera anticipada, o por lo menos prefieren más este sistema, mientras que los republicanos votan el mismo día de las elecciones, el día 3 de noviembre. Y bueno, él le había pedido a sus seguidores, a su base, a su movimiento, que no votase a través del correo postal, porque él no confiaba en este sistema. Pero ahora, cuando empiezan a llegar estos votos de manera tardía, que estaban en un proceso en su camino, el presidente entonces ahora no quiere que se cuenten, precisamente porque sabe que los votos han venido en gran parte del Partido Demócrata, pero al mismo tiempo tienes los republicanos que han votado de manera masiva, porque estas son elecciones con una participación ciudadana muy fuerte en comparación con otras elecciones. Ya Biden, por ejemplo, se convirtió en el candidato con mayor votación, superando incluso a Obama. Entonces el presidente ha solicitado en muchos casos el cese de este conteo de votos, y esto significa que yo desde mi punto de vista incluso no lo veo bastante inteligente, porque si se cesa ese conteo de votos, podría incluso afectarle al mismo, porque recuerden que los republicanos en gran parte votaron el 3 de noviembre. Ahora, sabe que ya para esta fecha estamos hablando de más de 2 días de las elecciones. La mayoría de estos votos que se realizaron el 3 de noviembre han sido contados, entonces ya sus republicanos han sido contabilizados, y ya a él no le conviene que sigan llegando de manera tardía los que votaron de forma anticipada. Sí podría mover mucho la balanza hacia un lado. Sí, precisamente de eso te iba a preguntar, ¿qué de cierto tiene de que el voto anticipado o el llamado voto por correos, ¿no? Sí, eso fueron puede determinar en gran mayoría la victoria de uno de los candidatos?
En esta ocasión sí, precisamente por la pandemia. Muchas personas cuando tienen la incertidumbre que trae esta crisis sanitaria, quieren estar en sus casas. Y probablemente el único sistema de garantizar su seguridad es votando a través del voto anticipado, ya sea que lo envíen por correo o que simplemente lo depositen en una de las cajas que se encuentran en las calles. Por varios días estaban esas cajas en las calles, probablemente sin ningún tipo de vigilancia, porque Estados Unidos no ha tenido un nivel de degradación como otros países donde tenemos que tenerle a eso una custodia todo el día, sino que la gente deposita ahí de manera tranquila, y entonces esto ha dado como reflejo más de 100 millones de votantes a través de ese sistema. Es algo nunca visto en la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, en consonancia con tu pregunta, eso significa que el voto por correo postal va a ser determinante, va a tener un rol protagónico en este proceso, como nunca antes. Y eso se debe en gran medida Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de Giovanni Vicente Romero, estratega político que se conecta con nosotros desde Washington para darle seguimiento al proceso político que se vive en este momento en esa gran urbe. Muchas gracias, Giovanni. Ha sido un placer, un saludo a todas las personas que nos siguen allá. Así es, gracias, y esperamos tenerte a posteriori para poder analizar ya los resultados finales. Ojalá. Bueno, vamos a escuchar ahora el comentario de nuestro amigo Delvis Santos. Adelante. Muchísimas gracias.